Bueno, vámonos a esa infancia suya. Pasémonos a cuando tenía como 10 años. Usted iba a misa con su mamá 3 veces a la semana. Mi mamá, obvio, en vacaciones nos llevaba a misa. Me cogía de la mano a sus hijos, a sus 4 hijos, y nos llevaba a misa. Allí aprendimos toda la liturgia, digámoslo así. Los 3 hombres fuimos apóstoles en Semana Santa. El padre Buenaventura, que fue un párroco durante muchos años en Sevilla, nos lavaba los pies en la ceremonia del lavatorio de la última cena en la iglesia, a los 12 apóstoles, y nos besaba los pies. Y en esa cena, que no era tan austera como la que le tocó a Cristo con sus apóstoles, que era pan y vino apenas, a nosotros nos daban ponche, nos daban dulces, papas frías, como una especie de ensalada rusa. Yo me acuerdo que ahí conocí yo la mayonesa. Yo la mayonesa la conocí en la última cena en Sevilla. Ah, qué bueno. Sí. Oiga, maestro, le tengo una sorpresa. Luis Fernando Londoño nos trae un café genial acá, y para tenerlo aquí al calor de un café, Luis Fernando aquí nos trae el café, ¿eh? ¿Se da cuenta? Gracias, Luis Fernando. Es que él es muy atento. Yo he estado varias veces acá, he disfrutado la hospitalidad de Fernando, la música, las bebidas espirituosas. Ah, sí, me las conozco, porque usted... Sí. Maestro, pero resulta que su mamá quería tener un hijo sacerdote. Sí. Cuéntenos ese pedacito ahí, porque usted no quería ser sacerdote, usted quería ser santo. Mira, lo que sea de empeñar que se venda. Cuando mi mamá dijo, mi sueño sería tener un hijo poeta, un hijo periodista y un hijo sacerdote. Creo que de la hija le bastaba con que fuera bien casada apenas. El proyecto trascendental era para los hijos varones. A mí no me seducía la posibilidad de ser sacerdote. Yo pretendía de una vez ser santo y que mi mamá sintiera el júbilo de tener un hijo en los altares, no en el altar principal oficiando una misa, sino de una vez como estatua. Sí. Que ojalá me sacaran en Semana Santa, en fin. Yo aspiré a eso en serio. ¿Se lo soñaba? Me dediqué a un estado de perfeccionamiento espiritual, de virtud. No volví a robar a mi papá. Ah, ¿usted le robaba a su papá? Pues es decir, todos los compañeros le robaban a los papás, los chalequeaban cuando estaban dormidos. Yo nunca había hecho eso. O sea, yo era honrado por naturaleza, pero a partir de ese momento decidí serlo por convicción. Que yo dije, yo no le robaré a mi papá, pero ya tenía, digamos, un proyecto teórico, práctico en la vida, y era ganar la santidad. Entonces me volví muy virtuoso, no mentía, eso es fatal, o sea. Después aprendí a mentir a la perfección, porque considero que es una de las virtudes de todo ser humano que se debe perfeccionar al máximo. Y creo además que la mentira, el mentir, es un ejercicio de creatividad. Pero yo en esa época, como para ser santo, no se requería demasiada imaginación, sino muchas privaciones. Entré en un proceso de virtuosismo y llegué a pensar que podía ganarme súbitamente o en un estado de meditación, de trascendencia, ganarme la levitación. Y que empezara a levitar, claro. Era un requisito para ser santo, llegar a un momento en que uno vence la ley de gravedad.
Y empieza a Y subir. hubo dos momentos, uno en el colegio Uribe y otro en la propia casa cuando estaba solo, en que yo creí que estaba levitando. Sentí ese vértigo de estar despegándome del suelo, pero no, eso no fue más que una alucinación. Si yo sigo con ese proyecto de volverme santo, me hubiera vuelto un loquito. ¿Cuánto tiempo duró con eso? Que además la santidad es cuando Dios le habla a uno. Mira, rezar es hablarle a Dios. Sí. Y eso lo hacen los creyentes. Ajá. Pero empezar a escuchar a Dios, que Dios le hable a uno, ya es un estado de esquizofrenia, al que felizmente no alcancé a llegar. Entonces ahí sí ya decidí ser un laico común y corriente. En una confesión un sacerdote le preguntó por un pecado natural suyo. Sí, ¿Y cómo es? me preguntó si yo tenía placeres solitarios y yo no sabía qué era eso. ¿Qué eran placeres Yo no solitarios? sabía qué era eso. ¿Cuántos años tenía? Yo tenía unos 12 años. No había descubierto los placeres solitarios. Y además me tocaba inventar pecados. ¿Ah, sí? Claro. Me tocaba inventarme los pecados porque yo no tenía ninguno. Me daba pena que el cura perdiera su tiempo tratando de que uno le confesara pecados. Yo dije, no, pues me va a tocar inventar algún pecado. Y alguna vez le dije a uno, acúsome, padre, yo encontré en un libro de catecismo la palabra fornicar, no fornicar, yo no sabía qué quería decir eso. Entonces le dije, acúsome, padre, que yo he fornicado. Y yo estaba tan pelado, que el cura me dijo, no, mijito, usted no sabe qué es eso. Usted no sabe qué es eso, váyase, usted está diciendo mentiras. Esa fue una mentira que le eché. ¿Cuándo dejó de pensar, bueno, yo esto de la santidad ya se me cae, no, esto no es cierto? No, cuando vi que era un programa un poco aburrido, porque yo no volví a practicar ningún deporte, porque un manual para uno santificarse obligaba a no participar, así decía textualmente, el manual para ser santo. No debería volver a participar en los juegos frívolos de los compañeros. ¿Y usted Los juegos frívolos de los compañeros en los recreos era jugar a la lleva, sí, jugar al fútbol, jugar basquetbol, y yo me empecé a privar, en la suposición de que eso era frívolo, empecé a privar de las cosas buenas, de la lúdica deportiva, y por eso fui un tronco, un pésimo jugador siempre. Estuve por fuera de las canchas, digamos, como un año, que a esa edad es fatal. Perdí estado físico y cuando procuré volver a jugar fútbol, ya yo era una calamidad, no. ¿Y usted dónde encontró ese libro? Eso lo leía yo en varios ejemplares. Salía una colección de historietas de santos, vidas de santos. Pero de los santos. Leí de los santos de las iglesias. santos, vidas de santos. Y ahí ¿Y usted coleccionaba todo eso? Sí, claro. Que Domingo Sabio, que era un protegido de San Juan Bosco, había logrado la santidad, primero molestándose con la propia familia, si cuando se sentaban al comedor no se daban la bendición y agradecían a Dios por los alimentos que le procuraba a esa mesa. Pero a mí me daba pena, o sea, mi mamá servía con tanto afecto los platos y se sentaba, siendo muy católica, no era de las que rezaba a la hora de presidir, digamos, ni mi papá tampoco, la hora del almuerzo. Entonces, tampoco les iba a decir yo, ustedes no se persignaron, yo me voy porque esta es una mesa de herejes, de sacrílegos. Eso no lo hice. Incumplí algunas normas que se leían en esos libros de historias de santos, biografías de santos. Pero cuando usted estaba en sexto, sacó su primera revista. En quinto. En quinto. Yo estaba en quinto de bachillerato, me gustaba escribir, me gustaba la crítica de cine y
saqué un periódico en el colegio que se llamaba Auditorium. ¿Y por qué en latín? Porque en Sevilla la intelectualidad de la primera mitad del siglo XX dejó una herencia. Pedro Emilio Gil, Hugo Toro Echeverri, los intelectuales locales eran muy amantes de los latinajos. Les encantaba como viñetas ilustrativas de la revista Cincuentenario, por ejemplo, o de los periódicos que circulaban de tipo político, cultural. Les gustaban mucho las columnas griegas y se fue generando una cultura griega, digámoslo, que a mí me parece que es producto de esa tradición que tiene aquí en Calarcá muchos antecedentes, que es lo greco-quimbaya. Vamos a hacer un pequeño corte y ya volvemos aquí al calor de un café con el maestro Lisandro Duque Naranjo. La guerra es la paz, libertad es esclavitud, la ignorancia es la fuerza. En el año 1948, mientras en nuestro país comenzaba una de las guerras intestinas más sangrientas de América Latina y de mayor duración, en Inglaterra, el señor George Orwell terminaba de escribir una de las obras más importantes de la literatura moderna. Me refiero a 1984, también conocido como El Gran Hermano. En el mundo creado por Orwell, el individuo pierde toda libertad, toda intimidad. Pensar y expresarse libremente son castigados. Cada milímetro de las funciones vitales del ser humano serán vigiladas por el partido. El Gran Hermano se ocupará de ti, velará por ti, desde lo que vistes hasta lo que comes. Los ministerios te harán la vida más fácil. El Ministerio del Amor te impondrá que solo podrás amar al partido. Se encarga además de los castigos y las torturas, de llevarse por delante a aquellos que intenten salirse del sistema. El Ministerio de la Paz es encargado de los asuntos de la guerra. El Ministerio de la Abundancia es el encargado de la miseria. Y claro, el Ministerio de la Verdad está encargado de decirte qué pensar, de reescribir la historia. La propaganda es fundamental. Estarás obligado, según Orwell, a asistir a las sesiones de motivación donde te dicen a quién debes odiar, sin importar por qué. George Orwell en 1984 deja muy claro que no habría tiempo para pensar. Todo te lo meterán en la cabeza a través de la propaganda. Y ni se te ocurra apagar el televisor. Eso también es un delito. Cámaras y micrófonos por todas partes. El partido nos impuso, no llegó allí a la fuerza, el mismo pueblo lo eligió y cada uno de los individuos será capaz de sacrificarse por que el partido y el Gran Hermano se mantengan en el poder. 1984 es nuestro recomendado. Postdata, quizás 1984 sea más que un libro, tal vez es una profecía de lo que estamos viviendo en la actualidad. Y si de verdad quieres ahorrar energía, cuando esté hablando en los televisores el Gran Hermano, en nuestro caso el Gran Idiota, apaga ese televisor y ponte a leer un buen libro, como por ejemplo 1984. Un abrazo para todos. La época de la universidad, usted empezó a estudiar en la Universidad Nacional. ¿Qué estudió? Bueno, yo empezó en junio de 1969. Empecé a estudiar antropología en la Universidad Nacional. Para mí, la vida universitaria, porque yo fui un universitario tardío. Yo ya tenía como 25 años, 24, 25. La edad propia para uno entrar a estudiar supuestamente son los 18 cuando ha terminado su bachillerato. Y yo me había dedicado a otro tipo de actividades entre ese periodo. Actividades culturales. Entre los 20 y los 25. Sí, me dediqué a mucha actividad cultural. Fui empresario de cantantes
agogó. No me diga. Y de los nadaístas. Por ejemplo. Por ejemplo, de los nadaístas, Gonzalo Arango, Pablo Gallinazo, J. Mario, Elmo Valencia, Eliana, la cantante de Canción También. Protesta. Y ahí había una fusión entre los conjuntos de música agogó, de Medellín sobre todo, los Yetis, Juan Nicolás Estela. Entonces le fue muy bien. Sí. Muy bien. Sí, yo me apliqué a eso y mira, organicé un show que yo mismo animaba y hacía los libretos, que se llamaba Átomos Agogó para la Paz. Ah, caramba. Porque el mundo supuestamente estaba al borde de una guerra mundial. Fueron los años en que ocurrió la crisis de Cuba, de los misiles, y se vivía pendiente de que algún presidente loco de Estados Unidos hundiera el famoso botón rojo. Entonces la catástrofe nuclear parecía inminente y por eso le puse ese nombre. Había un nivel de compromiso político con hechos nacionales e internacionales. La música era de protesta. Sí. Gonzalo, J, Pablo Gallinazo sobre todo. Pablo fue el que más, Pablus fue el que más sistematizó ese tipo de producción. Sí. Además se volvió un cantautor muy exitoso. Pablo cantaba canciones muy apologéticas de la guerrilla. Estaba también Nelson Osorio Marín. Con él. De acá, de Calarcá, Sí, Nelson Osorio. Sí. Con él y con Con Carlos José, con Patricia Ariza y Santiago García, fundamos el Centro Nacional de la Canción Protesta en Bogotá, en la Candelaria. Fomentábamos nuevos talentos de la música, de la composición. ¿Cómo conoció? Pero eso fue un poco después, porque en esto de la actividad regional, yo llevé a Cali, a todo este programa, los llevé a Cali, a Buga, a Armenia los traje. Nos presentamos en el Circo Teatro. El Bosque. A Caicedonia y a Pereira. Caramba. Hicimos unas 2 o 3 temporadas en ese circuito de ciudades con cantantes de rock en español, colombianos. Y me dediqué mucho a eso y a algo más, para no parecer tan laborioso. Me dediqué a jugar billar. Ah, no, rico. ¿Cómo conoció a Carlos Pizarro? Porque Carlos, cuando fue expulsado de la Javeriana, por ser un estudiante de sociología o de derecho, ahí echaron a varios, ahí echaron a Carlos Pizarro, a Ramiro Lucio, a Rocío Londoño. Los echaron por revoltosos, supuestamente revoltosos, y ellos se fueron a estudiar a la Universidad Nacional. Carlos a estudiar Derecho, Rocío a estudiar Sociología, Ramiro creo que se fue para el Valle, no me acuerdo. Y ahí me conocí con Carlos Pizarro porque éramos miembros de la dirección de la Juventud Comunista en la Universidad Nacional. Izquierda. También del Comité Regional de la JUCO. Y fue la época en que en el Congreso de la JUCO se determinó que el frente fundamental de la lucha era el movimiento estudiantil y que el frente fundamental del movimiento estudiantil era la Universidad Nacional, la vanguardia. Entonces nosotros, desde la JUCO, digamos, de la Nacional, orientábamos como cuadros a la JUCO de todo el país para que fuera consecuente con la lucha y la revuelta estudiantil que en esos años era mundial. A ellos lo echaron de la Javeriana. ¿Y a usted por qué lo sacaron de la Nacional? A mí me echaron en septiembre del 73, por lo mismo que los echaron a ellos de la Universidad Javeriana. Revoltoso. Por revoltoso, así decía, revoltoso, agitador a sueldo. Ah, caramba. Agitador político a sueldo de doctrinas foráneas. O sea, yo, según esa acta que firmó Luis Duque Gómez, el rector de la universidad, yo recibía sueldo oro de Moscú, así se decía, oro de Moscú, para seducir al movimiento estudiantil
a que se volviera comunista línea soviética y a que fuera cuadro previsible para el movimiento armado, FARC. Pero pues obviamente todo eso era pura paja. Simplemente el movimiento estudiantil de esos años fue un alzamiento nacional de todas las universidades, incluidas públicas y privadas. Voy a saltarme muchos espacios porque son interesantísimos, pero quiero llegar a que usted, la última película fue en el 2008, Actores del Conflicto, y de ahí para acá pasaron 8 años, 2016, para el lanzamiento de su última película, que usted quería hacerla en Calarcá, pero resultó haciéndola en Honda. ¿Qué pasó? Yo quería filmar en Calarcá esa película, vine aquí varias veces, porque Calarcá, entre los municipios quindianos, entre los municipios del eje cafetero, es de las ciudades que tiene una preservación arquitectónica y urbanística patrimonial muy bella, está una ciudad muy bella. Y yo quería que la arquitectura, la escenografía de mi película fueran estas casas de comienzos del siglo XX, porque yo he sido un devoto de ese tipo de arquitectura. Yo ya había hecho Milagro en Roma, en Finlandia. Finlandia era una ciudad, cuando yo filmé en el 87, Milagro en Roma, era una población con casi un 90% de preservación arquitectónica. No sé cómo estará ahora. Hermosa. Espero que Finlandia sí. Está hermosa. Espero que sí. Quise filmar Los Niños Invisibles también en Calarcá y o en Marsella. No se pudo, pero ahí sí fue por otro motivo, porque estaba recién ocurrido el terremoto de Armenia. Ajá. Y las casas estaban muy cuarteadas y nadie dejaba tocar una casa porque estaban pendientes de los auxilios del Foreque. Entonces no, esas casas estuvieron como 2 años cuarteadas las paredes, no se podía filmar. Y El Soborno del Cielo sí lo quería filmar acá. Hablé con algunos amigos de acá para que ayudaran a gestionar algunos recursos, porque es una película bastante costosa. Algunos recursos locales, en transporte, en alojamiento, en alimentación, pero no se pudo, o sea, no hubo acústica a ese pedido y entonces me tocó filmar en Honda. Se fue a Honda, ya le colaboraron con todo. Sí. ¿Usted Pues no necesariamente, sino que yéndome para Honda resolvía el problema de la arquitectura. Ajá. Porque es una ciudad muy unitaria en su aspecto arquitectónico y urbanístico. Y además resolvía un problema logístico de transporte, porque Honda está al alcance de Bogotá por tierra. Una película con tanto actor, con tanto personaje, que tocaba llevarlos de Bogotá. Van, vuelven, van. Más los operarios detrás de cámara y todo. Son como 250, 300 viajes de ida y vuelta, que en una camioneta van 6 o 7. En cambio, si hubiera sido a Calarcá, si hubiera significado unos 250 trayectos Bogotá-Armenia, Bogotá en avión. Y eso era sumamente costoso. Ya. Y no, aquí no encontré como ningún interés, ningún apoyo. Y eso que ya estaba en boga ese tema del paisaje cultural cafetero, pero no, yo no sé a quién que invierten los recursos en lo que tiene que ver con la promoción del paisaje cultural cafetero. Si hubieran invertido algo en la película, hubieran dado alguna contribución. Pues hombre, esta película pretende circular por varias partes del mundo y le hubiera dado el nombre propio de Calarcá, estamos en Calarcá, y creo que hubiera sido una magnífica promoción. ¿Qué espera del Soborno del Cielo? Ya la película cumplió su primer ciclo aquí en Colombia. Yo no estoy descontento de cómo le fue. Le fue muy bien con el público.
pero no le fue bien de público. Se vendieron 45.000 boletas, que considero que es una cifra de espectadores más alta que la que yo esperaba, porque el cine colombiano está en un momento de bajonazo en el interés de los espectadores. Películas colombianas hacen 20, 18.000, 12.000, 5.000 espectadores, y haber llegado a 45.000 es muy bueno, considero casi excepcional, pero después de venir uno de una película como Los Actores del Conflicto, que hizo 90.000, y de ver algunas de esas películas decembrinas de Sábados Felices que hacen 1,5 millones de espectadores, pues yo esperaba un tope más alto, pero bueno, yo no me quejo. Ahora la película entra a circular internacionalmente en festivales. Ojalá haya algún reconocimiento por fuera que signifique no solamente la cualificación de la carrera de la película, ya en términos internacionales, sino la adquisición de nuevos mercados para la venta de copias. Maestro, seguiríamos hablando toda la tarde aquí en el Museo de la Fotografía en Calarcá, pero el tiempo es así. Gracias por haber estado al calor de un café. Te agradezco mucho. Y qué rico haber charlado con usted. Hasta luego.